Minuto 2 de la primera parte, ha marcado el Palamós. Gol de Toni Rossell en una jugada en el 1 contra 1 del portero, ha superado por bajo. Y el Palamós nada más empezar se pone por delante del marcador por 0-1. El Palamós presenta la siguiente alineación: en portería Quinti, el lateral izquierdo Joel Salas, centrales Ayub y Cano, lateral derecho Pere Espuña, interior derecho Joel Salas, organizadores Pep Vergara y Cornellà, interior izquierdo Tamba y en punto de ataque Toni Rossell y Dani Muela. Este es el equipo que presenta Joan Mármol aquí en el campo de la Verneda. Ahora presiona Pep Vergara, el árbitro ha pitado falta. De momento el Palamós ahora, si gana, tendría 9 puntos y sería líder de la categoría junto al Girona. De momento 0-1 en el marcador. Minuto 7 de la primera parte y el 0-1 en el marcador. Sacará de banda Pere Espuña, lateral derecho procedente del Figueras. Saca Pere Espuña para Toni Rossell para Pere Espuña, Toni Rossell. Sigue el Palamós, atención. Pere Espuña, hace el pase a la muerte a Tamba. Gol del Palamós, gol de Tamba. Tamba lo celebra con los miembros de la Peña Sport. La Peña Sport se ha desplazado aquí al campo de la Verneda. 0-2 en el marcador en el minuto 8. Gol de Tamba. El escuadro de Llagostera de momento está dando un buen resultado, está marcando muchos goles. Jugador decisivo en los metros finales. ...0-2 en el marcador, minuto 9 ya de la primera parte. Estamos ya en el minuto 9. De momento el partido se pone de caras al Palamós, lo que pasa es que quedan muchos minutos, quedan 80 minutos, habrá que pelear, ya que el Júpiter tiene un gran equipo. Presiona Dani Muela, atención, ahora presionará a Toni Rossell en punta, presionará ahora a Joel Salas, presiona a Pep Vergara. Hay que seguir trabajando hasta el último minuto. Intenta robar el balón de Guillem Cornellà para la jugada del Júpiter. Ha despejado muy bien David Cano. Y para ahora el portero, el exportero del Girona, Quinti. Buena entrada aquí en la Verneda hoy. Es domingo, estamos a las 6 de la tarde. Sacará Quinti de portería. Saca Quinti, salta Toni Rossell. Presiona Dani Muela, atención Toni Rossell, Guillem Cornellà. Joel Salas, Toni Rossell, el jugador del Girona. Muy bien Pep Vergara. Haciendo presión Pep Vergara. Ha pitado falta en el medio del campo de Pep Vergara. Aquí juega el Palamós, pasaba Ayub. Es una Tamba. Bombea el Palamós el balón. Estaba la cabeza Toni Rossell. Presiona a Pep Vergara, presiona ahora Joel Salas. Muy buena la presión de Pep Vergara, opta número 6. Tenemos aquí los supporters del Júpiter. La toca con el pecho David Cano para Pere Espuña para Pep Vergara la pasaba a Toni Rossell. La toca Ayub está haciendo la salida de balón para David Cano, para Ayub, salta Dani Muela.
Presiona Guillem Cornellà. Ahora tapa la jugada Joel Salas. Ahora el dorsal número 8 del Júpiter abre el juego a la banda izquierda. Despeja muy bien el capitán David Cano, despeja Pérez Cuña. Presiona Pep Vergara. Atención, el Júpiter ha chutado por encima de la portería de Quinti. Estamos ya en el minuto 15 de la primera parte. 0-2 en el marcador. Saca de banda Joel Salas. Despejará el dorsal número 14 del Júpiter. Presionaba Pep Vergara. Atención, jugada de contragolpe del Júpiter. Ha cortado el juego aquí Pérez Cuña. Y será falta a favor del Júpiter. Cuidado porque ahora el Júpiter intentará colgar el balón al segundo palo. Como ya todo el Palamós replegado atrás. Estamos ya en el minuto 22, ha marcado el Júpiter. Ahora estamos el resultado Júpiter 1, Palamós 2. Jugada de estrategia del Júpiter. El jugador del Júpiter ha levantado el brazo derecho. Por lo tanto, harán jugada ensayada. Jugada ensayada del Júpiter. Ha rematado el dorsal número 15, ha parado Quinti. Ha parado Quinti. La jugada ensayada del Júpiter. Saca Quinti de portería. Buscaba a Dani Muela. Salta el jugador del Júpiter. Joel Salas, vamos aquí a Guillem Cornellà. Va a tocar a Toni Rossell. Toni Rossell. Aquí a Tamba. Ha tocado con las manos por el Júpiter, el árbitro no ha pitado falta. Aquí presionando a Tamba. El árbitro ha pitado falta, estamos en el 23. El Palamós con el Guillem Cornellà. El árbitro ha pitado falta. Estamos ya en el minuto 26 de la primera parte. Júpiter 1, Palamós 2. En cuanto el Palamós sigue ganando, sacará el Júpiter de portería. Que suena Dani Muela. Es el hombre más adelantado del Palamós, Dani Muela, el jugador del Sabadell. Recupera el balón Pep Vergara, ahora recupera el balón Júpiter. El Júpiter abre balón a la banda izquierda. Internada por la banda izquierda. El balón ha salido por la línea de fondo de la portería de Quinti. Joel Salas, tira Joel Salas. Ha tirado Joel Salas el balón. Lo ha enviado a córner el portero del Júpiter. Buen chute de Joel Salas con su pierna izquierda. Casi marca el Palamós el 1-3. Estamos ya en el minuto 30. Vemos ya los soportes del Júpiter. Vemos aquí a Pep Vergara hablando con los entrenadores del Palamós, Mármol y Monràs. Acaba el córner Cornellà, Guillem Cornellà. Centra Guillem Cornellà. David Cano, le han dado David Cano en la cabeza. Podría ser penalti, pero el árbitro no lo ha pitado. Es lo que tiene, que no haya VAR. Atención, ha recibido un golpe David Cano en el área. Dentro del área. Atención, contragolpe del Júpiter. Es una Tamba. Es una Tamba. Ha recibido Cano también ahora. Ha cortado la jugada David Cano. Y el árbitro enseña la tarjeta amarilla para David Cano. Estamos ya en el minuto 32 de la primera parte. Toca Tamba. Tamba abre la banda derecha. Estamos ya en el 36 de partido. Sacará rápidamente el Júpiter con prisas para poder empatar el partido. Van pasando 2 minutos. 1-2 en el marcador. Presiona Joel Salas por la banda derecha.
Júpiter está abriendo líneas. Atención el Júpiter que busca la jugada por el centro. Atención, buscará el chute por encima de la portería de Quinti. El balón ha salido fuera. El Quinti sin prisas sacará de portería. Vemos ahora a Dani Muela como el jugador más adelantado del Palamós. Toni Roussel de media punta. Y Tamba en el extremo izquierdo. Sacará de portería Quinti. Quinti saca de portería. Saltaba Dani Muela. Salta Pere Espuña. Salta Joel Salas. Salta el dorsal número 15 del Júpiter. Atención, Ayub. Despeja Ayub. Muy bien ha despejado Ayub a córner. Se ha anticipado al jugador de Júpiter. Ayub. De momento ya lleva 3 titularidades seguidas aquí en la liga. Sacará el córner ensayado. El Júpiter levanta la mano derecha. El jugador del Júpiter y seguramente hará una jugada ensayada. A ver cuál es la jugada ensayada. Balón al segundo palo. Despeja Quinti. Atención, chuta al Júpiter, ha parado el portero Quinti sin problemas. Estamos ya en el minuto 38 de la primera parte. Minuto 41, saca Quinti. Saltaba Toni Roussel. Despeja Ayub. Atención, Dani Muela. Para el portero del Júpiter. Presiona ahora Guillem Cornellà. Palamós es un equipo que no deja espacios. Un equipo muy bien cerrado. Cuesta mucho entrar en el área del Palamós. Sobre todo porque el Palamós ejerce mucha presión en el centro del campo con Pep Vergara y Guillem Cornellà. La toca ahora David Cano, el capitán. Hace un cambio de juego. Buscaba la cabeza de Toni Roussel. Despeja el número 6 del Júpiter. Controla Dani Muela. Despeja el Júpiter. Atención, contragolpe del Júpiter. David Cano muy bien. Ha despejado de volea. Atención porque el Júpiter se abre la banda. Centro del dorsal número 5. Despeja muy bien Ayub. Muy bien Ayub de cabeza. Presiona a Adri Salas. Y ahora Pere Espuña aquí en la banda derecha. Intentará robar el balón. Muy bien Pere Espuña. Pere Espuña es un interior de banda muy rápido, procedente del Figueras y que había jugado también en la Llagostera. Pere Espuña despeja el balón Pep Vergara. Pintado con el Júpiter, muy bien Adri Salas, despeja el balón, no se complica la vida, busca la cabeza Toni Roussel. Apretando el Júpiter, estamos en el minuto 42. Hay que irse al descanso con el 1-2, con la ventaja, como sea. El Palamós de momento está aguantando. Presiona Adri Salas, muy bien Adri Salas. Muy buena la presión del jugador de Paralada. Adri Salas para Pere Espuña. Pere Espuña busca a Toni Roussel, el jugador clave en el esquema de mármol, ha marcado en cada partido. Toni Roussel. Aquí a Tamba, aquí a Toni Roussel. Estamos en el descuento de la primera parte. Córner a favor del Júpiter. Levantan la mano derecha. Eso quiere decir que tirarán el córner al segundo palo. Atención. Despeja el Palamós. Intenta rematar el dorsal número 14. Sale Adri Salas a presionar. Muy bien el sprint de Adri Salas. Sigue Adri Salas. Aprieta Adri Salas. Ahora aprieta Pere Espuña. Adri Salas intenta presionar. Y ya estamos en el descuento. A punto de terminarse la primera parte. Palamós achuchando, muy bien Adri Salas, ha recuperado el balón, ha recuperado la posición del balón para Pep Vergara. Pep Vergara intenta hacer un pase para Dani Muela, sigue Dani Muela, hay que aguantar el balón en este minuto clave de partido.
Ha sido falta, han hecho falta Dani Muela. Y se termina la primera parte. De momento 1-2 en el marcador. Se termina la primera parte. Sale ya el Palamós en esta segunda parte. Sale ya el Palamós. Vemos aquí a Sanku, vemos a Alexis. Todo preparado ya para esta segunda parte. Quinti ya con el linier, situándose bajo los palos. Todo a punto para empezar esta segunda parte entre el Palamós y el Júpiter. .52, Adri Salas cuelga el balón, busca la cabeza al árbitro, ha pitado falta en ataque del Palamós, sacará rápidamente el portero del Júpiter. Y el Júpiter haciendo la salida de balón de la banda. Presiona Antonio Rossell. Para presionar a Dani Muela. Pere Espuña. Despeja Pere Espuña. Para Guillem Cornellà. Suena David Cano. Juega la pelota al Júpiter. Banda izquierda, presiona Adri Salas. Atención, juega el Júpiter, el doctor número 8. Será media vuelta, David Cano presiona, atención. Despeja Pep Vergara, muy bien para Antonio Rossell. Falta. Qué falta impresionante. En el minuto 53 han chocado los dos jugadores. Minuto 55, otro córner del Júpiter. Júpiter aprieta, atención, segundo palo. Remata el Júpiter, atención, chilena, iba a ser una chilena y el balón ha salido pasado. Minuto 56 de partido. El momento del Palamós sigue ganando. Sacará Quinti de portería. Sacará Quinti. Salta Tamba. Pep Vergara haciendo presión en el centro del campo. Muy bien Pep Vergara. Sigue Pep Vergara. Pep Vergara, un hombre clave en el centro del campo. Hace mucha presión. Presiona a Joel Salas. Está viendo líneas. Jugando el primer toque del Júpiter. Palamós haciendo muy bien la presión. Recupera Tamba, muy bien Tamba. Busca a Dani Muela. Ayub despeja. Vemos aquí a John Mármol dando instrucciones a David Cano. Aquí Antonio Rossell recupera el balón Pep Vergara para Pere Espuña. Pere Espuña buscaba a Antonio Rossell y continúa jugando el balón al Júpiter. Recupera Tamba. Falta en ataque. Muy bien provocada la falta. Aquí David Cano y Pere Espuña. Cuando ellos llegan aquí, Espuña identifica a nadie y está como central. Hacen 2 contra 1 aquí a Tamba. Sí, tú marca y sálgalo de ahí. No, esto es un puto cachondeo aquí. Y Ayub. Está perdido. ¿Sí? Está perdido. Cuidado con el Júpiter, atención, que buscan por la banda. Es una
Pep Bergara, cuidado que el Júpiter puede buscar penalti, atención, despeja per Espuña, atención Guillem Cornellà, la toca Toni Rossell, para Dani Muela, estamos ya en el minuto 58 de partido, penalti a favor del Palamós, ha sido penalti, ha caído David Cano dentro del área, han entrado a David Cano, penalti bastante claro, penalti muy claro. Penalti por el Palamós. Tenemos aquí a Mármol y a Guillem Cornellà. Joan Mármol dando instrucciones a Guillem Cornellà. Y en el punto de penalti vemos a Toni Rossell. A Guillem Cornellà y a Mármol conversando, atención. Jugada clave en el partido. Jugada clave. Toni Rossell delante del balón. Toni Rossell, preparado el portero del Júpiter moviéndose para poner nervioso al delantero. Atención, cuidado. Ha chutado al centro. Ha chutado al centro. Y ha parado al portero del Júpiter. Del Palamós era Guillem Cornellà. Jarro de agua fría en este penalti. Estamos en el 63, podía haber sido la sentencia y de momento el Júpiter tiene las opciones para conseguir el empate. De momento 1-2 y habrá que trabajar mucho y apretar mucho para sacar la victoria de aquí. Un campo muy difícil, el del Júpiter. Atención, el Júpiter se abre a la banda. Buscando espacios del Júpiter, atención, despeja muy bien David Cano, ahora despeja Alexis, la toca Sanku, sigue Sanku, muy bien Sanku, sigue Sanku, atención Alexis para Joel Salas pasa el balón en profundidad para Alexis. Estamos ya en el 64, Sanku presiona al jugador del Júpiter, presiona ahora Alexis. El Palamós intentando recuperar la posición del balón. Presiona Toni Rossell. Toca per Espuña, sigue per Espuña. Aguantando la posesión del balón el Palamós para Joel Salas. Joel Salas para Alexis. Alexis para Joel Salas. Joel Salas busca a Sanku. El balón ha salido fuera en el minuto 64 de partido. Falta a favor del Palamós, atención, ha chutado directo a Alexis. Atención, presiona al Palamós, intenta recuperar el balón a Alexis. Estamos ya en el minuto 76 de partido. El público del Júpiter apretando. Sacará de banda el Palamós. Sacará per Espuña para David Cano juega en corto. Lo toca para Lluc. Lo toca Joel Salas, sube Joel Salas, pasa en profundidad para Germán. No, ha salido fuera. La toca Tamba. Le han hecho falta Tamba. Minuto 77 de partido. No, atención. Tamba que te busca. Tamba que te busca. Cornellà cuelga el balón, atención, busca la cabeza de Sanku. ¡Sanku! ¡Uy! Atención la jugada de Sanku. Atención, que jugada, ha chutado Guillem Cornellà, ha tocado con el pecho Sanku y la media vuelta ha rematado y el portero del Júpiter la ha enviado al duelo. Espectacular jugada del delantero del Palamós.
Espectacular rematada de Sanku. Impresionante. Ahora habrá cambio del Palamós. Entrará Fran Pérez por Tamba. Atención, córner del Palamós. Tira cerrado, bien Cornellà. El árbitro ha pitado falta en ataque. Ya estamos en el minuto 80. Fijaros, el Júpiter va rápidamente a buscar el balón para que su portero saque. El Júpiter como ahora con muchas prisas. Tenemos a Tamba y Marmul. Tamba ha sido sustituido. Salta Antonio Rossell, atención, jugada, atención, Ayub. Despeja muy bien Ayub. Atención al Júpiter. Ahora Pérez Puña. Al derecho. Ha tirado para adelante. Atención al Palamós. Ahora lo que tiene que intentar es presionar. Atención. Jugada de ataque del... Muy bien David Cano. Hay que tapar agujeros, hay que tapar espacios. Estamos en los últimos minutos. El Júpiter aprieta. Atención. Sufrimiento hasta el final. Centro del Júpiter. Atención. Despeja el Palamós. Y Joel Salas. Aguanta el balón. Ahora hay que hacer contención de balón. Muy bien ahora el Palamós. Saca Guillem Cornellà. Busca la cabeza de Sanku. Muy bien Sanku con el pecho. La toca Germán. Controla Sanku. Muy bien Sanku. Sigue Sanku. Muy bien Sanku. Muy bien Sanku. Banda derecha para Sanku. Sanku aguantará el balón. Atención. Han pitado falta. Minuto 82. Ahora córner a favor del Júpiter. Atención al Júpiter que remata. Atención, cuidado, jugada de peligro. Despeja el Palamós. Jugada al Júpiter. Atención, chuta fuera. Minuto 82 con 30 segundos. De momento Júpiter 1, Palamós 2. Sigue la victoria del Palamós. El Júpiter está tirando las líneas muy arriba. ¡Alexis! Y sacará ahora el portero Quinti. Quinti saca el balón. Ahora ha salido fuera. Vamos aquí a Fran Pérez. Ha entrado Fran Pérez. En estos últimos minutos. El Palamós ahora tiene que apretar mucho, cerrar muchos espacios. Marmul dice que vayan todos para arriba, que hacen presión. Vamos a Marmul. Vamos aquí Marmul. Dando instrucciones. Palamós está presionando mucho. Marmul les dice a sus jugadores que aprieten. Hay que apretar arriba. Hay que apretar arriba. Intentar que el Júpiter no haga jugada de contragolpe. Cuidado porque ahora buscará la banda. El Júpiter se abrirán otra vez. El dorsal número 21 es un jugador muy peligroso. Cuidado porque el dorsal número 10 buscará la jugada. Atención al chute del dorsal número 20. ¡Chuta! Despeja Quinti con los puños. En el 84. Ya en 2 minutos, 2 jugadas de peligro del Júpiter. Sigue el Júpiter, atención, jugada de peligro, esto es como un córner. Despeja Ayub, atención, muy bien, despeja. Se están complicando las cosas, el partido es muy rápido. Centro para Quinti. Minuto 84, en 3 minutos, 3 jugadas de peligro del Júpiter. Minuto 91, atención al Palamós, jugada de peligro para Quinti, minuto 91. Ha entrado bien en estos últimos minutos, un central más por Tony Rossell. El Palamós ahora está con 5 defensas, estamos ya en el minuto 91, el Júpiter apretando y el Palamós intentando cerrar espacios. Atención, Joel Salas, bombea el balón, atención para Sanku para Germán para Biel para Fran Pérez, otra vez ahora Biel, controla Biel, sigue Biel, controla Biel, hay que aguantar el balón, buena posesión del balón, atención para Sanku, sigue Sanku, el balón en el campo del Júpiter, salta Pérez Puña, hay que defender los últimos minutos, de momento Palamós, 1-2, atención Fran Pérez, roba el balón para David Cano, falta a favor del Palamós.
Atención, David Cano tiene un tirón. Estamos en el 92. Ha tenido un tirón David Cano. Estamos ya en el minuto 92. Estamos en el descuento. El jugador de Júpiter levanta a David Cano. El cronómetro va muy despacio. Estamos en el descuento. Atención, ¿quién sacará? Ahora parece ser que hará un pase en diagonal. Mármol está diciendo a Quinti que haga pase diagonal. Sanku se ha puesto en la diagonal. A ver quién busca la diagonal o buscará el centro. Atención. Protesta el entrenador del Júpiter. Van pasando los segundos. El Palamós sigue ganando aquí en la estadio de la Barneda. David, bien, quieto, estáis 1 por 1. Quinti busca la diagonal hacia Sanku. Muy bien Sanku. A ver si aguantará ahora en el córner el balón. Falta en ataque. Falta en ataque. Ha salido el balón por la línea de fondo. Rápidamente el portero del Júpiter sacará de portería. Atención. Sacará el Palamós, a ver si puede sacar el balón. Balón bombeado de Joel Salas. Estamos sufriendo estos últimos minutos. Atención, presión del Júpiter. El Palamós muy bien cerrado. Atención, recupera Guillem Cornellà. Ahora aguantará el balón. Guillem Cornellà tiene que aguantar el balón. Tiene que aguantar el balón. Muy bien aguantada la posición del balón. Muy bien jugado. Había que aguantar el balón, tranquilizar el juego y es lo que ha hecho Guillem Cornellà. Estamos ya en el 93 al 94. Queda poco tiempo. Atención, David Cano. David Cano, creo que el David Cano saca a la diagonal, buscará a Sanku. Cambio de juego hacia Sanku. Atención Sanku. Pero bueno, está bien porque es lo que buscaba el Palamós, enviar el balón a la banda lo más lejos posible. Muy buena la estrategia del Palamós. El cronómetro pasa muy lentamente. Atención, Xavi Germán presiona. Final del partido. El Palamós ha ganado. El Palamós ha ganado. Victoria del Palamós. Se abraza a los jugadores del Palamós. El Palamós líder. Finalmente el Palamós ha ganado aquí en el estadio de la Barneda. Júpiter 1, Palamós 2. Final del partido entre el Palamós y el Júpiter. Y todos los jugadores del Palamós. Pues aquí a Sanku. ¡Vamos! Tarde.